Gala Cultural. Eso no es así. Estamos en una cita cultural muy esperada para nosotros. Los martes. Los martes, durante todo este mes, pues hemos estado trabajando el tema del mes de la patria y particularmente el contexto en el que se produjo la independencia nacional en el año 1844. Hemos dejado cosas en el tintero a propósito del tema, pero lo cierto es que no se puede de alguna manera ponderar, exaltar, recordar la vida y el aporte de los patricios, pero fundamentalmente de Juan Pablo Duarte y de Sánchez y de Mella, sin contrastarlos con la participación que otros importantes actores del momento pues tuvieron de cara a representar intereses diversos o a planes que de alguna manera suponían estos que les favorecerían. Eso va desde Santana, los Báez y otros más que actuaron indistintamente en representación de intereses también foráneos. De ahí aquella famosa frase de Duarte, un grito de guerra, por así decirlo, en el sentido de que nuestra patria no sería libre y extranjera y soberana hasta que se escarmentara como se debe a los traidores. Bienvenido, profesor Dantes. Gracias. Guillermo, planteas un contrapunteo entre la enorme tarea de los patricios, de los padres fundadores, con respecto a los anexionistas, un conjunto de personas adineradas con una formación que le impedía creer en el proyecto de la República Dominicana. Para ellos, la República era inviable. Lo que tenía sentido, de acuerdo a sus intereses de clase, era ser parte de los Estados Unidos, de España, de Inglaterra o de Francia. A ese grupo se le ha denominado históricamente los anexionistas, en oposición a los patriotas nacionalistas agrupados en torno a la Trinitaria. Yo quiero llamar la atención del público que ve esto y los que lo van a ver luego a través de YouTube acerca de lo siguiente. A nosotros hoy se nos acusa de racista en una sucia campaña internacional para que asumamos un compromiso que le corresponde a Francia y a Estados Unidos fundamentalmente, y se dice que nos independizamos de los haitianos y se pretende discutir si eso es independencia o separación. En el año 1808, aquí éramos parte de Francia y llevamos a cabo los primeros intentos de independencia contra Francia, 1808, de parte de Ciriaco Ramírez y el grupo que le acompañaba. En 1810, 2 intentos de independencia contra España. Y a lo largo de la España boba, 1809-1821, se registran 7 intentos de independencia. La independencia la logramos de España en 1821, el 1 de diciembre, al igual que la mayoría de los países de Sudamérica. ¿Por qué esa independencia no se consolidó? Porque el Estado haitiano tenía mucha población, pocas tierras cultivables, poca agua, y esto era fundamental para la producción. Y había decidido desde antes que la solución a sus problemas éramos nosotros. Y nos ocuparon el 9 de febrero de 1822 porque no teníamos ejército y porque la guardia que aquí había de pardos y morenos estaban comprometidos con Núñez de Cáceres, pero no tenían el parque militar para enfrentar una invasión de 20.000 hombres. En ese contexto se produce
la ocupación haitiana del 22 para resolver sus problemas. Hay anexionistas que no creen en la independencia, que colaboraron con los franceses, colaboraron con los españoles, colaboraron con los haitianos, se opusieron a los trinitarios, firmaron un pacto con el cónsul francés, el pacto que yo le he llamado Baez-Levasseur. Fue la independencia tal como la concibió estratégicamente Duarte, esté o no esté yo o cualquiera de los padres fundadores, porque tenía organización, tenía ideología, tenía contacto con el pueblo, tenía dirigentes para cada uno de los municipios y se produce la independencia en el 44. Se produce inmediatamente un golpe de Estado de parte de los sectores conservadores contra la Junta de Santo Domingo presidida por Sánchez, que encabezó los acontecimientos de la noche del 27. Y al otro día ya teníamos una Junta Central Gubernativa con mayoría de gente que no cree en la independencia. Y eso va a ser así hasta el 8 de febrero, donde llevan a cabo un acto de traición a los fines de entregarle el país a Francia. En ese contexto es que Duarte se opone, los identifica, los denuncia y prepara el golpe de Estado revolucionario contra esa camarilla de traidores. Se lleva a cabo el golpe de Estado en junio, la Trinitaria dirige, Duarte designa a Sánchez y comienza a hacer una labor de cooptación de cuadros políticos en el Cibao a los fines de formar un ejército nacional al servicio de la República. Eso es lo trascendente. Y que en múltiples ocasiones, Yanela, se le propone ser presidente y lo rechaza, porque Duarte es un liberal y hay que entender lo que es un liberal. ¿Qué es un liberal en aquella época? En aquella época, un liberal es una persona que cree que la sociedad debe estar organizada en república, debe tener una constitución, debe tener leyes complementarias, debe elegir sus autoridades a través del voto, es decir, tiene que haber ciudadanos que elijan los distintos poderes públicos y estos electos tienen que ceñir sus actividades públicas y privadas al espíritu de la ley y la Constitución, y además están obligados a rendir cuenta. Eso es un liberal, y Duarte es el liberal más consecuente en aquel entonces. Los que se oponen a ello serán llamados conservadores, los que no aspiran a ningún cambio. Pero además Duarte es más allá del liberalismo, porque una cosa es el liberalismo y otra cosa la democracia. Democracia implica la participación del pueblo y Duarte pretende que el pueblo participe de manera presencial en las decisiones de los cabildos abiertos. A todo esto se opone el grupo conservador, rechaza la propuesta organizativa nacional contenida en el proyecto de constitución, hace una constitución a la imagen y semejanza de los propietarios conservadores, sacan a los trinitarios del país. De 9 padres fundadores, 6 murieron en el exilio y hay uno que no se sabe dónde. Entonces, esto nos dice a nosotros que este grupo de apátridas pretende no solamente sacar a Duarte, sacar a los trinitarios, marginarlos de la vida política en la sociedad que ellos crearon, sino retornar a la condición bochornosa de protectorado o provincia, ya sea de Estados Unidos, Inglaterra, Francia o España. Entonces va a haber un enfrentamiento permanente entre Buenaventura Báez, el gran traidor del periodo de 17 años que abarca la Primera República, 1844-61, y Pedro Santana. Se produce en el primer aniversario de la independencia el fusilamiento de los hermanos Puello, de María Trinidad Sánchez, el ordenamiento de apresamiento, allanamientos y expulsión del país que ya se había llevado a cabo de quienes simpatizaban con las ideas liberales. Y en todo esto la gente se pregunta dónde está Duarte.
Y es que la gente no entiende que en ese momento aquí solo hay una institución, que es la Iglesia Católica. Las misas en la mañana, las misas a las 6 de la tarde, la opinión pública la crea el sacerdote. Y el sacerdote es enemigo de las ideas liberales emanadas de la Revolución Francesa, enemigo de los liberales haitianos, no todos eran liberales, pero de los liberales haitianos, y enemigo de los liberales dominicanos encabezados por Duarte. De manera que esa iglesia llamó a oponerse a aquel proyecto y cualquiera que desatendiera las orientaciones políticas de los conservadores quedaba automáticamente excomulgado. Y no hay nada más temeroso para un cristiano honesto del pueblo, además analfabeto, que una amenaza de esa naturaleza. Por tanto, los otros pudieron volver y hasta ser baecistas en oposición al santanismo, pero Duarte no podía volver, no podía retornar a la patria porque Duarte estaba amenazado de excomunión. Entonces, en ese contexto, me parece que es muy cómodo y muy irresponsable conocer esa realidad y pretender achacarle a Duarte el que no viniera. Bosch, en más de una ocasión, llamó la atención de que correr en un momento político no es un acto de cobardía, porque hay que preservarse, tal como lo dijo Duarte en una carta, que quería tener corazón, que quería tener salud, hoy que hombres sin corazón, sin corazón. Y conspiraban contra la salud de la patria. Es decir, si revisamos y contextualizamos los escritos de Duarte, veremos que en cada caso se opuso a lo que tenía que oponerse, llamó a la concientización del pueblo y se comprometió y cumplió en cada uno. Yo quisiera llamar, que ustedes me permiten. Profesor, tengo 3 martes tratando de hacer una pregunta. Vamos a ver. Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo y va nos a ser? amenazaron ayer con sacarnos del aire. Pero empezamos tarde hoy. Y estuve de acuerdo. Empezamos tarde. No, tú no puedes estar de acuerdo. Sí, porque estuve de acuerdo. No, tú Ahora, no puedes traicionar después este que paso. picó y se extendió. Pero te contesté a ti. Me ¿Y a mí? contestó ampliamente. ¿Y a mí? ¿Tú sabes por qué? Porque si no hacemos muchos fragmentos de muy pocas cosas. Canela, una pregunta que tiene 3 semanas Y esperando. no he podido hacerla. Vamos arriba. Tírela. ¿Hay traidores de nuevo cuño, profesor? No, es una provocación que usted Es- debe evadir. No. Hay gente que son la continuación histórica en la detentación del poder de los que no creen en la patria, Así es. los que están plenamente en disposición. Ay, todavía hay. Pero desde luego, de suscribirse a un poder extranjero, muy nacionalista para una cosa y muy abyecto y entreguista para otro. Vamos a ver, el Estado Dominicano fue desmontado de su patrimonio histórico. ¿Quién hizo eso y por qué lo hizo? Y es eso hoy el nombre de entregar la patria. Finalmente yo creo que usted obvió, no sé por qué razón, que en el 1821 y antes, la revolución haitiana, ¿Viste la revolución la efímera? revolución haitiana había tenido fuertes vínculos con Bolívar, con el proyecto de la Gran Colombia, y que nosotros caímos en El martes que un viene, problema de Guillermo. tipo geopolítico desde entonces. El martes que viene continuamos Sí, con el tema. eso es el martes que viene. Bueno, esa pregunta, esa reflexión queda planteada en la mesa para el próximo martes. Desde luego, el contexto geopolítico de aquella época. Mire, le Muy bien. tiraron la musiquita. El contexto geopolítico de la época de la independencia. Mañana aquí hay otra cita cultural. Nosotros les esperamos. Que pasen un feliz día.